En una ocasión, trabajando con el señor Acosta, yo creo que él se acuerda, fuimos a un edificio que está ahí en Louisville, y en ese edificio era un lugar donde se congregan personas, es un grupo religioso. Estaba muy grande, el edificio no estaba tan nuevo, estaba un poquito viejo, pero un poquito más alejado, no tanto, estaba un edificio más nuevo que era un gimnasio. En ese gimnasio, si se acuerda, está muy bonito, ¿verdad? Eh, había bancas, había sillas, perdón, había mesas, había como que había mucho, estaba preparado para tener convivios, para tener actividades, y todo estaba muy bonito, ¿verdad? Bueno, la iglesia del Señor, donde nosotros somos miembros, no creemos ni practicamos así. En otra ocasión también, invitando a una persona, le invitamos a las reuniones, y también creo que me pasa a acordar de esto. Lo invitamos, y la pregunta que él hizo, dijo, ¿y dan comida allí? Nos preguntaron, ¿verdad? Qué bueno que diéramos comida, tal vez tuviera más del doble de personas, pero la iglesia donde nosotros somos, no creemos y practicamos así. Lo que nosotros practicamos no es un evangelio social, esa es la verdad. Nosotros tenemos una misión espiritual y no social. Y más que tratar de convencer a cada uno de ustedes que lo que estamos haciendo es algo correcto, porque si estamos aquí tenemos un nivel de convencimiento ya, quiero que meditemos un poco sobre este tema, sobre la misión espiritual y no social de la iglesia. Bueno, también vamos a Juan 18, versículo 36. Creo que cuando hablamos sobre este tema, vamos y nuestra mente va rápidamente a Juan 18, 36. La iglesia de Cristo vive en una sociedad llena de problemas reales, pobrezas, injusticias, dolores, corrupción, enfermedad, y hay muchas veces necesidad. Y muchas veces las iglesias y la iglesia del Señor puede sentir también la necesidad de ayudar a esas necesidades, a las necesidades sociales, los problemas, la corrupción tal vez, o la pobreza, o nosotros, o quisiéramos ayudar de alguna manera nosotros. Pero la pregunta también es, la pregunta principal, ¿para qué estableció Cristo su iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón principal de esto, verdad? Una de las cosas, si no me equivoco, en los años 400 a los 500 después de Cristo, las razones principales por qué la iglesia fue un desvío tremendo, fue porque la iglesia se asoció a la corona, a lo que era un reinado. Entonces se metieron en ámbitos sociales, en ámbitos políticos aún, y de allí para después vemos un desviamiento muy radical después de eso. Lo primero que nosotros vemos y que tenemos que meditar, les invito a meditar, es que la iglesia pertenece a un reino espiritual. Y vamos a tratar de entender esto, porque nosotros somos representantes de un reino espiritual. No tenemos una organización que está en la tierra y que nuestro representante principal está en la tierra, sino que está en el cielo. Donde yo trabajo, tratamos o tratan las personas de hacer, o la empresa de hacer muchas obras de caridad. Con organizaciones se unen y van a dar comida a las personas pobres, o a los niños que no tienen, o que tienen bajos recursos. Pero la organización donde yo estoy, obviamente es una organización terrenal. Y el enfoque siempre ha sido algo social, para que las personas miren, esta organización está muy involucrada con su sociedad, vamos a tratar de comprar sus productos. Pero la iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor es un reino espiritual donde nosotros somos partes también, ¿verdad? Cristo dejó en claro que su reino no avanza por medios terrenales. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, y esto, una de las cosas que nos ayuda a entender esto, y que no debe haber un involucramiento entre algo espiritual y algo social o algo carnal, lo podemos ver también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, y también el versículo 15 también habla de eso. Vemos un buen ejemplo allí, pero el versículo 14, con ese es suficiente, dice el versículo 14, perdón. Dice, pues como Dios
No, es el versículo... Tal vez era segundo de los Corintios, perdón, déjeme buscar segundo de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, efectivamente, la segunda carta, no era la primera, dice, no se unan en yugo desigual con los creyentes, porque qué compañerismo, dice mi versión, tiene la rectitud con el desorden. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aunque está hablando aquí del matrimonio, lo que está dejando bien en claro es que hay cosas que no se unen, que hay cosas que están aparte y que no puede haber una relación allí. El versículo 15 también habla de eso, ¿verdad? Dice, ¿qué parte tiene el creyente con el no creyente? No deben ir juntas estas dos cosas. El evangelio, el reino espiritual es espiritual, mientras que las actividades sociales son actividades sociales y aparte que no forman el reino del Señor. Su reino, el reino del Señor, no depende de poderes políticos. Como le decía, una de las primeras causas de la desviación de la iglesia en los primeros años fue unirse políticamente con el reino. Fuerzas militares, influencia social, sistemas humanos, allí no cabe la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de un reino espiritual. Incluso hay muchos textos en Daniel, capítulo 2, versículo 44, habla que se iba a levantar un reino que jamás sería destruido. Obviamente, todo reino material ha caído desde los principios del mundo. Está hablando de un reino espiritual. También en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, el Señor mismo. No es un reino material. Filipenses capítulo 3, versículo 20 también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si somos miembros, si somos parte de un reino que está en los cielos, entonces no es de aquí, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 28, hemos recibido un reino inconmovible también. Incluso Lucas capítulo 17 también dice el reino de Dios no viene con apariencia exterior. Hay muchos textos que hablan de que el reino no es algo material. Y la idea de que el reino es espiritual y lo social no están juntos, está también por todo el Nuevo Testamento. Estos textos nos limitan a usar métodos que su fin sean espirituales. Tenemos que usar métodos que sean estrictamente espirituales. Esto envuelve a no usar actividades sociales de parte de la iglesia del Señor o incluso usar la ofrenda para finales sociales también, ¿verdad? O usar incluso la influencia de la iglesia para apoyar algo político o también algo social. La iglesia no debe de estar relacionada de una forma política otra vez o social. Pero es tentador, también es tentador usar estas prácticas para atraer más personas. En Romanos capítulo 14, versículo 17, y recordando el ejemplo de esta persona que le decíamos, pues ven a la iglesia, ¿verdad? Y decía, ¿y hay comida? Y la primera cosa que se nos viene a la mente es ¿cuántas personas no tendríamos aquí si nosotros tuviéramos, sabes, obras de teatro, comida, regaláramos zapatos, regaláramos, no sé, comida, despensa? Pero la iglesia no debe usar esas armas materiales, sino usar las espirituales dadas por Dios. Fíjense que hay un ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 15, hay un buen ejemplo que nos da a entender que la naturaleza del hombre es si veo resultados, ¿por qué no usarlo? ¿Verdad? Si veo resultados, ¿por qué no usarlo? En Juan capítulo 6, versículo 15, si lo quieren buscar, dice ahí en versículo 15 que ellos intentaron hacer rey a Jesús, ¿verdad? La pregunta aquí, en este versículo, es ¿por qué ellos trataron de hacer rey a Jesús? ¿Por qué? Jesús no tenía una milicia, ¿verdad? Mucho menos un reino material, no tiene un castillo. Tenía unos seguidores, unos cuantos seguidores. Pero ¿por qué creen ustedes que querían hacer a Jesús el rey? Porque querían que hubiera un cambio político, que hubiera un cambio social. Ellos estaban sufriendo por Roma y querían un cambio social, querían algo social, querían algo que se pudiera ver. Dice que en la parte final que Jesús se retiró de ahí.
dando a entender que el enfoque, el reino que él traía no era algo material, sino que era algo espiritual, ¿verdad? Esto nos enseña que la iglesia debe mantenerse a margen de las cosas que pueden parecer, son efectivas, ¿verdad? Pero no son permitidas por Dios, que no están dentro del parámetro de lo que es el reino de Dios. Es un reino espiritual. Usemos armas espirituales, usemos métodos espirituales, que el fin sea algo espiritual. La segunda cosa que quiero que también meditemos es que la necesidad más grande del hombre, ¿cuál es en realidad? Porque todo lo social suple algo, ¿cierto? Puede suplir tal vez aburrimiento, otra vez obras de teatro, o puede suplir tal vez hambre. Muchos de los lugares tienen un daycare. ¿Por qué? Porque las personas tienen necesidad de trabajar. Hay que traer a los niños y hay que promover eso. Bueno, pero ¿cuál es la necesidad en realidad del hombre? La necesidad del hombre es bien clara en la Biblia. Es el alma. Es el alma. Y hay una idea bien que me gusta mucho aquí, que encontré y que si lo pensamos podemos darnos cuenta que en realidad es así. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vemos el ejemplo del arca de Noé, ¿verdad? El arca de Noé. Y en Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Había una necesidad. Otra vez, todo ámbito de establecimiento cumple o cubre una necesidad, ¿verdad? La iglesia cubre la necesidad del alma. Y en Génesis capítulo 5 hay una necesidad, que era esto que, bueno, había mucha maldad en la tierra y el Señor iba a destruir el mundo. En el mundo de Noé había muchos problemas, había mucha violencia, había mucha corrupción, había mucho pecado, como ahora lo hay. Incluso tal vez hasta había mucha pobreza también, que se podía cubrir esas necesidades. Pero ¿qué hace Dios? ¿Cubre esas necesidades? También un poquito avanzando un poquito más en el versículo 11, versículo 12, dice que se corrompió la tierra delante del Señor, lo que hablábamos, y estaba la tierra llena de violencia. Tenía que pasar algo. ¿Qué pasa? Bueno, el Señor crea un arca. ¿Cuál era el propósito principal del arca? ¿Era entretener? ¿Era proveer alimentos a las personas? No. El propósito principal del arca fue bien claro, que era salvar a las personas. Y me estaba pensando yo, ¿qué tal si Noé, en vez de hacer el arca y de pregonar, como dice en el Nuevo Testamento, que era pregonero de justicia, qué tal si hubiera puesto bolsas de despensa adentro y decir, el que se meta va a ser salvo? En realidad estaba él supliendo la necesidad, estaba usando el arca con el propósito con que Dios le mandó que le hiciera. No, ¿verdad? El propósito principal del arca era salvar a las personas. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Es salvar a las personas. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que ahora en estos tiempos también tenemos los mismos problemas. Hay violencia, corrupción, hay pecado, hay pobreza. ¿Y qué tenemos que? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un problema también, y hay un problema que se puede suplir solamente con la iglesia, que es un reino espiritual. No debemos de cubrir otras necesidades, sino la necesidad del alma. En Primera de Pedro, hablando de esto, del arca y de la relación con la iglesia, en Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leerlo ahí, en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 20 y 21. Y en el versículo 20, si quieren leer conmigo, dice que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Aquí vemos otra vez el propósito principal del arca, que era salvar. Nada más. No estar cómodos, no tener un gym adentro o no tener cualquier otra cosa que podía ser distracción. El arca fue para salvar. Versículo 21. El bautismo, que corresponde a esta figura, ahora mediante la
resurrección de Jesucristo los salva, nos salva a nosotros mediante la resurrección de Jesucristo. Nos salva no para quitar o por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Me gusta la parte final porque dice, no para quitar las impurezas de la carne. Eso es, otra vez, no es el propósito principal. No es el propósito principal. ¿Cuál era el propósito principal del bautismo y entrar en el reino? La salvación. Ese es el propósito principal. Muchas veces nos podemos o nos queremos desviar por algo que puede, como otra vez, queremos quitarnos tal vez las impurezas, por decir así, o queremos cubrir otras necesidades cuando esa no es la necesidad principal. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas 19, versículo 10, reforzando un poquito más la idea sobre el propósito de la iglesia, que fue el propósito también del Señor Jesucristo. Compartimos esa misión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, el enfoque del Señor vino a salvar lo que se había perdido. No a distraerse, no a jugar, no a distraer a las personas, sino a salvar lo que se había perdido. En Mateo también, capítulo 28, otra vez reforzando esta idea, Mateo 28, versículo 19 y 20. El mandato a los discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Otra vez está el mandato ahí. La misión. Marcos 16, 15 y 16, dice, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Unos podrían decir, bueno, mientras que predicamos podemos divertirnos comiendo, ¿verdad? Otros pueden decir, mientras predicamos y tratamos de rescatar a las personas, pues los invitamos a nuestro gym nuevo. Bueno, no hay que desviarnos. No hay que desviarnos. Me gusta otra vez, meditando, tenemos que meditar sobre esto. Me gusta esta posición que nosotros tenemos de cuál es la necesidad. Hay que cumplir la necesidad que Dios nos mandó. Porque no solamente estamos haciendo caso, sino que estamos sometiéndonos a la autoridad del Señor. Algo se hizo para un propósito, hay que respetar ese propósito. Somos obedientes. Se enseña la obediencia, se enseña la sumisión a la autoridad del Señor. Cuando nosotros decimos, no, vamos a poner esto y esto también para ayudarlo, no estamos siendo obedientes, no estamos siendo sumisos a su autoridad. La misión principal de la iglesia, como sabemos, es el arrepentimiento, es el perdón, la salvación, la reconciliación con Dios, la vida eterna, la necesidad del alma. Eso es lo que el alma necesita. Una persona puede tener una casa, una comida, una educación, derechos y bienestar, pero ¿qué pasa si pierde su alma? Había puesto una imagen aquí. No está. Bueno. La imagen que había puesto era una persona ahogándose y hay una persona junto a ella, ¿verdad? Tratando de rescatarla, pero en vez de rescatarla le está ofreciendo un pan, ¿verdad? Y tiene un salvavidas al lado. La necesidad no es que tiene hambre esa persona que se está ahogando. La necesidad es que se está ahogando y se va a morir. Es prácticamente lo que nosotros haríamos si nosotros nos involucráramos de una forma social primero y después tratar de rescatar las almas. No, el alma viene primero. Marcos 8:36, y lo que hablaba, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha? Nada. La necesidad está en el alma. Ahora, hay una otra cosa que podemos nosotros hacer una reflexión nosotros para los miembros que estamos aquí. En Romanos capítulo 8, versículo 5 y versículo 6, si nosotros somos parte de un reino espiritual y si el enfoque de este reino espiritual, ese es un enfoque espiritual, es el alma, porque la iglesia es para salvar a las personas que están fuera, pero también que están dentro. Si el enfoque es algo espiritual, algo del alma, entonces también nos tenemos que dirigir de una forma espiritual también. Así como Dios espera que la misión de la iglesia sea algo espiritual y no algo social, también espera que el individuo, el cristiano, su enfoque sea espiritual, su hablar sea espiritual, su pensar sea espiritual y no tanto social. No tanto
divertirse, no tanto algo físico. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 5 y también el 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, que somos nosotros, porque somos miembros del reino espiritual, en las cosas del Espíritu. Esa es una reflexión para nosotros. Tenemos que ser espirituales si estamos dentro de este reino. La misión de la iglesia es suplir la necesidad del alma para que los que están dentro y fuera de ella sean salvos. Ahora, puede haber una idea de que, bueno, entonces la iglesia no hace nada. Entonces la iglesia no se preocupa por los pobres, no se preocupa por las necesidades de las personas. Entonces son indiferentes. Algunas personas podrían decir, son muy estrictos la iglesia del Señor. Aquellas personas un poco más flexibles, me están ayudando a las personas, pero nosotros somos estrictos. Entonces la iglesia no ayuda ni sirve. Bueno, decir que la misión de la iglesia es espiritual no significa que el cristiano sea indiferente al sufrimiento humano. Y esta es la sabiduría de Dios y en lo que quiero que también reflexionemos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, hay un texto que yo creo que refuta esto contundentemente, ¿cierto? En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. El cristiano no va a ser indiferente a las necesidades, mucho menos a las necesidades que hay afuera, ¿verdad? Si vemos a alguien que no tiene algo, se lo podemos dar, se lo debemos dar. A los que son pobres, darles también sus necesidades. A nuestras familias también darles sus necesidades. Incluso hay una lista inmensa en el Nuevo Testamento que habla que cumplamos las necesidades de los demás. En Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, capítulo 1, versículo 27. Está hablando de que visitemos a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad? Que visitemos a los huérfanos y a las ayudas. Ahí es un problema también ahí que está vigente hoy en día, que se puede también cumplir. Santiago capítulo 2, versículo 15 y versículo 16 también dice que ayudemos al hermano necesitado. Una de las mayores actividades sociales en los grupos religiosos es que ayudar a los necesitados. Ayudar a los necesitados. Bueno, la iglesia del Señor, los miembros individualmente también nos preocupamos por los necesitados. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 dice que no cerremos el corazón a los necesitados. Que tenemos que ser otra vez abiertos de corazón a esas necesidades. Efesios capítulo 4 versículo 28 hay muchas, otra vez estoy solamente citando porque hay demasiados. Trabajar para compartir con el que padece necesidad también, somos compartidos. Hebreos capítulo 13, versículo 16, no olvidarnos de hacer el bien. Lucas capítulo 10, versículo 33, 37, el buen samaritano que mostró misericordia. En Hechos capítulos 11, los discípulos enviaron a ayudar a los hermanos en necesidad también. Romanos capítulo 2, versículo 13, compartir para la necesidad de los santos. Y estoy seguro que ustedes pueden tener muchos más. Hay tantos textos que hablan que tenemos que ser parte de esta obra buena. Pero, aquí está la diferencia. La iglesia debe distinguir entre hacer el bien y cambiar su misión también. La iglesia tiene una misión, mientras que los miembros individualmente también tienen tareas. También se debe distinguir entre la responsabilidad individual del cristiano y la obra colectiva de la iglesia. Y eso es algo bien claro que tiene que ser distintivo. Las personas dicen, la iglesia de Cristo no se compadece de las personas y no ayuda a las personas, se ayudan a sí mismos solamente. No, hay una gran diferencia entre hacerlo individualmente, pero también colectivamente. La iglesia tiene una tarea de salvar almas, de ser una iglesia, un reino espiritual, mientras que los individuos también tenemos nuestras tareas. Y fíjense, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 16, vamos a 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 16.
Si algún creyente o alguna creyente tiene una viuda, cuídenla. No sea carga para la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En el versículo 16 lo que está haciendo es que se están compartiendo las responsabilidades. No toda la carga tenía que ser de la iglesia, ¿verdad? No toda la ayuda a los pobres, no toda la ayuda a los niños necesitados, a las viudas, tiene que venir de parte, otra vez, de la organización de la iglesia. En este versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, cuídenla. Se pueden compartir esas necesidades. Y nosotros como individuos tenemos que tomar la tarea de cumplirlas. La iglesia tiene una misión. Recuerden, la iglesia tiene una misión. En ese texto muestra que no toda la responsabilidad siempre se le debe de cargar a la iglesia colectivamente. El cristiano puede ayudar y debe ayudar personalmente, servir en su comunidad también, trabajar honestamente, participar responsablemente en asuntos civiles, socorrer, al necesitado, hacer misericordia, si quiere voluntariarse, puede hacerlo, puede divertirse, pero, otra vez, haciendo las distinciones correctas. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, que la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe permanecer centrada en la misión que Cristo le dio. Buscar las cosas de arriba. También dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y otros textos muy similares a esto en 2 Corintios, hablando de los Corintios, la iglesia que estaba allí, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Preocúpense por esas. Preocúpense por esas. Hebreos capítulo 13 también, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos las por venir, otra vez, mirándolo de arriba. La iglesia piensa en la eternidad, el mundo se enfoca en cosas mejores para esta vida, en cosas sociales, pero la iglesia prepara al hombre para la salvación, para la vida eterna. Nosotros, la misión de la iglesia es espiritual, no social. ¿Descuidamos lo social? ¿Descuidamos a las personas allá afuera? Claro que no, claro que no. Tenemos nosotros como individuos responsabilidades también. Ya para ir concluyendo, la sangre del cordero en la Pascua, la sangre no fue dada para decorar las casas, ¿verdad? Para que se vieran bonitas. No fue dada para entretener a Israel. No fue dada para mejorar su vida social en Egipto. No. La sangre del cordero que pusieron en las puertas fue dada para salvarlos de la muerte. Tenía un propósito. La serpiente de bronce en el desierto no fue levantada para que se viera bonita como una decoración. No fue levantada para que se entretenieran y pasaran y la miraran y se rieran con ella. Fue levantada para que los que estaban muriendo vivieran. Tenía un propósito. En Números capítulo 35, versículo 11 y versículo 12, habla de ciudades refugio. Dice más o menos ahí, os señalaréis ciudades, las cuales os serán ciudades de refugio. Las ciudades de refugio en el Nuevo Testamento no eran para que los que huyeran, que hicieron un crimen, se la pasaran bien allí, ¿verdad? Para que se entretuvieran, para que hicieran una vida. No, era con el propósito de salvar la vida de esas personas. El propósito de la iglesia es uno también, salvar vidas, no entretener, no dar alimentos a los necesitados. La iglesia no desprecia lo social, sino que se enfoca en lo espiritual. Como individuos sí nos preocupamos por eso. La iglesia no ignora el dolor humano, sino que al contrario nos enfocamos en la necesidad principal que es el alma. La iglesia no es indiferente al necesitado tampoco. La iglesia entiende que la necesidad más grande del hombre es lo espiritual. El cuerpo necesita pan, pero el alma necesita salvación.
La sociedad necesita justicia, pero el pecado necesita reconciliación con Dios. La necesidad principal. El mundo necesita ayuda, pero el hombre necesita a Cristo. ¿Verdad? Otra vez, leyendo en Marcos capítulo 8, versículo 36. Para terminar, Marcos capítulo 8, versículo 36. Vayan ahí, por favor. Y nos quedamos con esto. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, si tuviera su estómago lleno, si tuviera diversión, si tuviera actividades, pero perdiera su alma? ¿De qué ayuda? La misión de la iglesia no es hacer de este mundo un paraíso permanente, sino predicar a Cristo para preparar almas para la eternidad. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación, recordando siempre y reflexionando que la iglesia permanece un reino y nosotros somos de ese reino. Somos de ese reino. Nos tenemos que dirigir como miembros espirituales, porque no es de aquí este reino. Y nosotros tenemos una tarea como iglesia que es salvar las almas de las personas. Por último, no nos olvidemos que también tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. Dios es sabio en todo y cubre todo. Vamos a estar de pie, vamos a